O sea que, Bien, ahí está. Ahí está. Sí, señores, es una buena noticia para el país que estemos a punto de dar inicio al segundo debate entre candidatos presidenciales de nuestra historia electoral. Y lo es porque a través del debate la ciudadanía podrá conocer, discutir y analizar las propuestas de gobierno que el candidato que resulte electo pondrá en marcha a partir del 28 de julio del presente año para beneficio del pueblo peruano. Pero también porque a pesar de diferencias iniciales, en algunos casos muy marcadas, se ha logrado, con la mediación de transparencia, aprobar por consenso las reglas y normas que regirán el debate. Una primera señal de que los consensos y acuerdos que el país reclama son posibles entre las principales fuerzas políticas. Al fijar los términos del debate, se ha tenido como objetivo permitir que los candidatos puedan, en términos de absoluta equidad, expresar sus propuestas en torno a los siguientes temas: política económica y empleo, política social y alivio a la pobreza, derechos humanos, política anticorrupción y política antidrogas, y finalmente, descentralización, gobiernos regionales y locales. En cada uno de estos segmentos intervendrá un panelista para formular en 1 minuto o menos una pregunta a los dos candidatos. La pregunta deberá ser respondida en un máximo de 2 minutos. Se ha designado para tal efecto al padre jesuita Juan Julio Vicht, a la periodista Zenaida Solís y a los colegas Juan de la Puente y Juan Paredes Castro. Ambos candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre estos temas con 3 minutos de exposición inicial, con una réplica de 2 minutos y una dúplica de 1 minuto. Adicionalmente, los candidatos dispondrán de 3 minutos para una exposición inicial sobre democracia y gobernabilidad y del mismo tiempo para una alocución final. Me corresponderá cuidar el estricto cumplimiento de las normas acordadas y en especial del correcto uso del tiempo. Se ha determinado ser absolutamente rígidos en la administración del tiempo, por lo cual, vencido tendré que cortar en el uso de la palabra a quien esté haciendo uso de ella para cederla a su contendor. Quiero finalmente, aunque estoy seguro que resulte innecesario, invocar al distinguido público presente en esta sala a evitar cualquier manifestación de aprobación o rechazo a lo expresado por los candidatos presidenciales. Dejo con ustedes al ingeniero Salomón Lerner, presidente de Transparencia. Muchas gracias, Guido. La Asociación Civil Transparencia desea expresar esta noche un agradecimiento, una felicitación y una esperanza. Deseamos agradecer a los candidatos, el doctor Alan García y el doctor Alejandro Toledo, por haber aceptado nuestra invitación y por haber confiado en nuestra independencia. Nos alegra que así sea, puesto que la campaña electoral debe ser una escuela cívica en la que predominen las propuestas y las ideas, tal como lo ha establecido el Pacto Cívico y tal como corresponde a la vocación de transparencia, que es ante todo una asociación creada para la educación democrática. Nuestra felicitación se dirige a todos los peruanos y peruanas que están dando un ejemplo al mundo de pacífica transición a la democracia, luego de una larga década de imperio de la corrupción, el fraude y la violación de los derechos humanos. Termino con una palabra de esperanza: que el espíritu del diálogo se mantenga durante el resto de la campaña electoral y más allá de ella, en la búsqueda del consenso que permita el buen gobierno. Necesitamos reiniciar un diálogo por la democracia y el desarrollo que nos compromete a todos. Deseamos que en este camino el debate de esta noche resulte un hito memorable. Muchas gracias. Estamos seguros que así será, ingeniero Lerner. En el sorteo realizado hace muy pocos minutos, corresponde hacer uso de la palabra en primer término al doctor Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible, a quien dejo con ustedes. Doctor Toledo. Sobre democracia y gobernabilidad, el tema inicial. Hermana y hermano que esta noche nos permites entrar a tus hogares, una reflexión. Gracias
por haber permitido tú y millones de personas recuperar la democracia para que hoy día tengamos una elección en democracia y el señor Alan García Pérez y yo podamos participar democráticamente en esta contienda. Le ha tocado al Perú y al mundo vivir cambios dramáticos. En efecto, lo más constante, lo más homogéneo y lo más estable es el cambio. Cambios que se reflejan en la economía mundial, en las relaciones entre países, en la tecnología, en la producción, en la cultura y en los valores. En los últimos meses el Perú ha vivido cambios acelerados y yo te invito esta noche a pensar en eso. Solo hace 9 meses el Perú estaba gobernado por una dictadura corrupta. Hoy estamos en las puertas de la segunda vuelta electoral para elegir democráticamente al próximo presidente. Esta no es una elección cualquiera. Tú, yo y millones de peruanos, en unidad, en movilizaciones a lo largo y ancho del Perú, simbolizado en la marcha de los 4 suyos, recuperamos la democracia. Sin embargo, hoy tú y yo confrontamos un reto distinto, el reto de fortalecer la democracia con el objetivo central de generar trabajo digno, estable y con remuneraciones decentes para todos los peruanos. Esta noche te invito al cambio para derrocar la pobreza, para tumbar la corrupción, para tumbar el desempleo, para fortalecer las instituciones democráticas, para construir la estabilidad política, económica, social y fundamentalmente jurídica, para atraer las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, para generar trabajo. El Perú necesita gobernabilidad y necesita de todos los peruanos. Y yo te invito a que participes. Esta gobernabilidad lo debemos hacer con todas las sangres. Construyamos la casa del Perú con toda la gente. Con nuestra convicción democrática, con nuestra propuesta de gobierno y medidas específicas, te invito a que participes en la gobernabilidad. Nosotros, por nuestra parte, para contribuir a esa gobernabilidad, hemos preparado un plan de gobierno que tiene 6 volúmenes, donde está en blanco y negro lo que vamos a hacer. Se está distribuyendo un resumen de esto, pero te debo decir también que tenemos un programa y un equipo de gobierno solvente para contribuir a esa gobernabilidad. Ha concluido, doctor Toledo. Muchas gracias. A usted, doctor García, 3 minutos. Quiero saludar a todos los peruanos y peruanas que nos ven en este momento y que van a decidir con su voto el destino nacional de los próximos 5 años, especialmente a quienes aún no han decidido ese voto o se plantean hasta el momento votar en blanco como una alternativa. Yo busco entender a quienes así lo piensan para integrar en mis conceptos y en mis acciones sus preocupaciones. Después de 10 años de dictadura económica, de dictadura política del fujimorismo, vamos a reiniciar el camino de la patria. Y tenemos que hacerlo con optimismo, con fe, con unión entre todos los peruanos, para cumplir un propósito fundamental que es el clamor nacional en este momento: crear trabajo. Trabajo que no sea regalo, trabajo que no sea obsequio, sino trabajo productivo, que tenga por contrapartida la entrega de un salario digno para todos. Y para esto, el Perú requiere un gobierno con experiencia, requiere un gobierno que pueda y sepa concertar con todos los peruanos, requiere un gobierno que respete y afirme la independencia de los poderes, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, para dar seguridad y confianza al inversor, así como al ahorrista. Debemos crear trabajo. Cuando uno ve las tierras abandonadas, las máquinas paralizadas, las fábricas detenidas, la construcción detenida, uno sabe que todo está allí para ponerlo en marcha, y esa es la situación actual del país. Nosotros necesitamos urgentemente crear allí trabajo, pero también defender el ingreso de los hogares. Así se hará la gobernabilidad, defendiendo que en cada hogar no haya el abuso de una tarifa exagerada cada mes de luz, de teléfonos, el abuso de un crédito por el que se cobra muchísimo por el banco de materiales o el crédito del consumo.
o los precios de las medicinas que son brutales contra nuestros enfermos. Tenemos que buscar un gobierno que concerte para la estabilidad, que sepa convocar al capital extranjero. Yo me felicito que esta reunión sea aquí, en el Marriott Hotel, donde al inaugurarlo el propietario de esta cadena dijo directamente que tenía confianza en el gobierno de Alan García y que no tenía temor a su gobierno y que en él haría 2 hoteles más en el Perú, uno en Lima y otro en el Cusco. Necesitamos pues poder convocar al capital extranjero, pero convocar también a todos los peruanos. Mi partido me ha dejado en libertad total para poder convocar a los mejores técnicos, cualquiera sea su partido, a los más capaces, para que podamos hacer un gobierno nuevo y mejor. Así lograremos crecer 5%, mantener la inflación al 4% y crear, estoy seguro, más de 1 millón de empleos en los próximos años. Creo que esto asegurará la gobernabilidad de la patria. Muchas gracias, doctor García. Y después de este bloque introductorio, volvemos luego de la pausa con el primer eje temático del debate presidencial: política económica y empleo. Permiso, amigos. Supongo que no. Entre los candidatos del APRA, doctor Alan García, y de Perú Posible, Alejandro Toledo. En este segundo bloque, para hablar de política económica y empleo, corresponde hacer uso de la palabra en primer término al doctor Alan García Pérez. Proponemos, porque el país demanda con urgencia trabajo, una política económica de crecimiento con estabilidad, que cumpla 2 objetivos. El primero, crear la mayor cantidad posible de trabajo, y el segundo, resguardar el ingreso de cada una de las familias del Perú. Y para crear trabajo necesitamos actuar sobre la agricultura en primer lugar, con crédito, con tecnología, haciendo que el Estado compre más al interior para dejar de importar. Por eso hemos propuesto el Banco Agrario como un instrumento que puede ser de capital mixto, pero promovido por el Estado. Con el Banco Agrario dando crédito a 1 millón de hectáreas actualmente abandonadas o mal cultivadas, importaremos menos alimentos, pero además podremos crear hasta 200.000 empleos. En segundo lugar, la industria que está paralizada casi en la mitad y que en los últimos 10 años expulsó 400.000 trabajadores, necesita un conjunto de medidas: la reducción de los aranceles para la importación de insumos que no se producen aquí, la reducción de los aranceles para traer máquinas y bienes de capital, más compras del Estado a la industria. Necesitamos que COFIDE sea el banco de la pequeña, la mediana y la microindustria del país. Necesitamos ayudar a los trabajadores informales con créditos inmediatos y rápidos. Pero también necesitamos promover en la construcción activamente, porque es lo que más empleo da, una política de construcción de viviendas. Yo estoy seguro que asociando el certificado de tiempo de servicios, la compensación, una parte con los recursos de Mi Vivienda, podemos construir inicialmente 35.000 viviendas y eso dará trabajo entre 150 y 180.000 peruanos. Otra rama vital que impulsar es la del turismo, que descentraliza económicamente al país y que solo se utiliza en los hoteles en la 1/4 parte de nuestra capacidad instalada. Pero hay algo fundamental para dar trabajo: aquí se abusa de los trabajadores. Ahora los trabajadores laboran 10, 12 horas, reponiendo la jornada de las 8 horas como obligatoria. Nosotros tendremos más trabajo. Donde trabajan 2 trabajadores 12 horas, son 24 horas. Pero en 24 horas pueden trabajar 3 trabajadores con una jornada de 8. Para que todo esto se cumpla es fundamental reducir los intereses y para eso buscaremos concertar con los bancos privados que están de acuerdo en reducir progresivamente sus intereses, porque eso destrabará la capacidad productiva del país. Y debemos usar el stock de deuda que tenemos concedido para carreteras, para salud, para educación, porque ese uso dará muchísimo trabajo en el país. Doctor García, muchas gracias. Corresponde, sobre política económica y empleo, hacer uso de la palabra al doctor Alejandro Toledo. Es cierto,
Yo no tengo la experiencia de gobierno que tiene el expresidente García Pérez. Consecuentemente, no puedo asumir ni el activo ni el pasivo del 85 al 90. Uno de los temas centrales que aflige a millones de peruanos es la falta de trabajo. Por eso, uno de los temas centrales al cual me he comprometido en esta campaña y me comprometo como gobierno es a crear más trabajo digno con remuneraciones decentes para todos los peruanos. La única manera de hacerlo en el corto plazo es reactivando la economía. Y afortunadamente eso sí es mi chamba. Yo no soy abogado, soy un simple economista, pero a eso me dedicaré. Una manera de reactivar la economía es hacer que esa capacidad instalada ociosa que hoy día opera 50% de su capacidad pueda volver a revivir, haciendo que los empresarios puedan tener algún respiro financiero, que pueda incrementar la capacidad adquisitiva y echar a marchar la rueda de la producción. Sin embargo, lo que yo nunca haré en mi gobierno es un manejo irresponsable de la política económica, de la política fiscal y monetaria. Porque eso genera hiperinflación y de eso ya conocemos. Yo no voy a entrar a una indisciplina fiscal y monetaria. Si eso es la premisa de partida, entonces tenemos que reactivar la economía, salir de esta recesión. Y permítame plantear 6 medidas muy concretas para reactivarlo. Primero, hemos propuesto la reducción progresiva del impuesto extraordinario de solidaridad. Segundo, hemos propuesto una reducción en los primeros 100 días de nuestro gobierno de 1 punto en el impuesto general a las ventas de 18 a 17%. Tercero, hemos propuesto la reducción del nivel de encaje bancario promedio en moneda extranjera del Banco Central de Reserva de 34 a 30%, precisamente para reducir las tasas de interés y hacer que la economía se reactive. Cuarto, estoy firmemente comprometido con una guerra frontal contra el contrabando, el dumping, la subvaluación, particularmente el contrabando de ropa usada que compite deslealmente con nuestra industria nacional. Quinto, creamos un fondo de estabilización fiscal. Y sexto, vamos a continuar con las privatizaciones y las concesiones. Señores, la economía está como un carro parado y necesitamos empujarlo y lo tenemos que empujar todos para generar trabajo digno. Eso es mi preocupación. Después tenemos que engancharlo con una política de crecimiento económico sostenido. Gracias, señor Lombardi. Le corresponde la réplica al doctor Alan García. Si me permite, Alejandro Toledo, en efecto, hubo inflación en los 2 últimos años de mi gobierno, pero también hubo más producción que ahora y mucho más empleo que ahora. Y usted lo sabe bien porque usted trabajó en mi gobierno como director de un banco durante los 5 años de mi gobierno, bajo la supervisión de César Vázquez Bazán. Creo que eso es importante de saber, entonces sí tiene algo del activo y del pasivo de mi gobierno. Continuaré. No solamente se trata de crear empleo, sino de defender el salario y de defender el ingreso de las familias que pagan muchísimo por costos cada mes y que podrían reducir esos pagos casi en 500 soles hemos calculado cada año, tanto en las tarifas de electricidad y teléfonos. Ustedes saben que se cobra 39 soles por cada corte eléctrico para reponer la electricidad, cuando eso solo vale 6 soles de reposición. Es un abuso. Pero también es un abuso que se cobre 5 veces más en el precio de las medicinas de lo que cuestan en los países de donde vienen. Es un abuso que no haya educación gratuita que debe ser repuesta de inmediato. Que los créditos del Banco de Materiales condenen al embargo a 571.000 familias. Vamos a reestructurarlos. Que los créditos de consumo amenacen 1,5 millones de familias del Perú. Vamos a plantearlos a mayores años con menores intereses. Eso es posible. Vamos a aumentar de toda esta manera el consumo familiar y el consumo del país para que compre lo que la industria produce. Y vamos a tratar mejor a nuestros jubilados, mejorando sus pensiones y eliminando esa famosa ONP que los martiriza.
Muchas gracias, doctor García. Corresponde la réplica al doctor Toledo. Yo no voy a entrar, yo quisiera más bien que esto sea un debate de propuestas, pero si me permite el señor García Pérez decirle, tengo en mis manos Semana Económica de diciembre de 1988 y dice literalmente que había 3 candidatos para asumir la cartera de Economía, entre lo que estaba el señor Rivas Dávila y el señor Luis Gersi y el economista Alejandro Toledo. Este último fue descartado porque se consideró que no solo debería ser del partido, sino que debería obediencia al presidente García. En mi gobierno, mis ministros no serán secretarios del presidente, serán ministros de Estado. Permítame decirle, política económica. Yo me he referido al corto plazo y ahora quiero referirme a un proceso de enganche entre la reactivación y el crecimiento económico sostenido. Vamos a impulsar tributariamente las inversiones en el sector agropecuario, en la agroindustria para el consumo nacional y para las exportaciones. Vamos a impulsar el turismo, vamos a impulsar la construcción, la micro y la pequeña empresa, la industria nacional, estimulando y promoviendo el consumo nacional. La minería, hoy día necesitamos reservas internacionales. Pero ¿sabe qué? Existe el Banco de mi Vivienda que tiene ahora 425 millones de dólares. A través de un mecanismo financiero muy corriente podemos crear hipotecas que nos lleven hasta 4.000 millones de dólares. Con ellas podemos construir entre 350 y 400.000 viviendas, generando 800.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Estos sectores que menciono los hago porque son mano de obra intensiva, por su naturaleza, y necesitamos utilizar los instrumentos tributarios para estimular ellos. Doctor Toledo. Gracias, señor Humberto. La dúplica del doctor Alan García. Muchas gracias. Yo no miento. Y lo primero que diré es que jamás ofrecí el Ministerio de Economía al doctor Toledo. Lo que sí es cierto es que el doctor Toledo fue 5 años director del banco Surmebank. Y aquí está en una foto con el famoso ministro César Vázquez Bazán. Yo quisiera decir simplemente que en economía se necesita generar mucha confianza y ese va a ser el objetivo de mi trabajo en todo este tiempo. Vamos a hacer que el directorio del Banco Central de Reserva sea designado con técnicos propuestos por la oposición, que la Contraloría General sea designada por la oposición y vamos a hacer todos los esfuerzos para que venga capital extranjero a nuestra patria, que bien lo necesitamos. Vamos a continuar algunas privatizaciones, las que no afecten la capacidad de consumo y las tarifas que sufre nuestro país. Ese es el complemento de la política de reactivación económica y de empleo que hemos propuesto. Gracias, doctor García. La dúplica del doctor Alejandro Toledo. No voy a entrar a los temas personales, solo quiero más bien decirle al Perú y a las mujeres y hombres que nos escuchan que nosotros tenemos la siguiente propuesta. Al concluir nuestro gobierno queremos crecer entre 6 y 7% al año de manera sostenida. Yo no quiero crecer 7% o 13% y tener un hipo de crecimiento y después volver a caer. Necesitamos reactivar la inversión privada para que ésta constituya por lo menos 20% del total del crecimiento de la economía. En mi gobierno tengo el firme propósito de doblar el volumen de las exportaciones de hoy día y duplicar el número de turistas que vienen al país. Vamos a impulsar esos sectores que le mencionó por sus razones de generar trabajo. Vamos a invertir creativamente en el sector social, particularmente en infraestructura física que genera trabajo. Al final de cuentas, mi cantaleta es más trabajo para todos los peruanos. Corresponde ahora formular su pregunta al padre jesuita Juan Julio Vicht, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Padre Vicht, por favor. Gracias. Doctor Alan García, en este momento, mayo del 2001, después de algunos años de crecimiento, hay ahora más peruanos sin empleo y en pobreza que en mayo de 1990. ¿Cree usted que esto se debe a la economía de mercado que ha tenido el Perú en estos 11 años?
¿qué sistema económico va a aplicar usted? Ha hecho importantes promesas de empleo y le hemos escuchado hace un momento. Podríamos preguntarle, ¿cuándo se van a lograr estos resultados? ¿En 2 años? ¿En 5 años? Y sobre todo, ¿cómo se van a lograr? ¿Con cuánta inversión pública, sin desequilibrar el presupuesto fiscal, o inversión privada, interna o externa, o tal vez con incremento de la deuda pública? Tiene que formular en este momento su pregunta al doctor Toledo, padre Vich, y la tendrá que hacer en muy pocos segundos. Adelante, por favor. Al otro, Sí. esencialmente la misma pregunta. ¿Cómo se van a lograr los resultados? ¿Cuándo? ¿Con qué requisitos de inversión? Y usted ha hablado de optar por el cambio con respecto a regímenes anteriores y de un gobierno promotor. ¿Sería tan amable de explicar, por favor, con claridad, qué significa para usted un gobierno promotor? Muchas gracias, ¿Cómo va a padre. lograr las ambiciosas promesas? Tiempo cumplido. Formula su respuesta en primer término el doctor Alan García por 2 minutos. En efecto, el gran problema es que la economía neoliberal que se aplicó en nuestro país, de manera despiadada y exagerada, ha provocado la quiebra de la industria, el abandono de los campos y el inmenso desempleo que tenemos. Y estoy convencido que hay que cambiar esencialmente esas orientaciones hacia una economía social de mercado, en la cual el Estado vuelva a tener un rol que le permita arbitrar entre la empresa productora de teléfonos, de luz, de agua y el consumidor, y que le permita orientar con las formas en las que el Estado puede promover aquellos sectores donde se da más trabajo al país. En estos años, con el libre mercado, se acumuló mucha inversión en la minería del oro, por ejemplo, y eso está muy bien, pero da muy poco trabajo. Se descuidó de crédito, de fertilizantes, de orientación y de semillas a la agricultura, donde un empleo vale $7.000. En cambio, en la gran minería del oro, casi $300.000. El Estado debió promover el empleo agrícola, el empleo industrial, proteger más a las pequeñas y medianas empresas, que dan el 75% del empleo industrial. De manera que necesitamos un Estado que promueva la industria, la agricultura, que impulse la producción, y estoy seguro, para responder su pregunta, que a la vez que protegemos el ahorro de las familias, regulando las tarifas, volviendo a la educación gratuita, bajando el precio de las medicinas, articularemos producción y consumo, y en los próximos 24 meses, padre Vich, nosotros podremos tener un resultado concreto que puede llegar, ¿por qué no?, a generar 1 millón de puestos de trabajo, quizás 200.000 en la agricultura, muchos más en la industria, 150.000 en la construcción, otros tantos en turismo. Creo que el país tiene todo para comenzar a marchar, porque lo han detenido con esta política neoliberal. Corresponde formular su respuesta al doctor Alejandro Toledo durante 2 minutos. Señor Julio Vich, nosotros hemos dicho que somos impulsores de una economía de mercado con rostro humano. Y hoy día las evidencias empíricas en el mundo indican que no es incompatible entre tener un manejo responsable de las políticas económicas sin generar hiperinflaciones y al mismo tiempo reorientar el gasto público hacia los temas que para nosotros es central. Esto implica una reingeniería de la inversión pública, pero eso es una voluntad política. Yo quiero decirle que un gobierno promotor significa aquel que impulsa decididamente la industria nacional. Un ejemplo concreto: el Perú, el gobierno anualmente importa en bienes y servicios alrededor de $1.700 millones del extranjero. En mi gobierno, por lo menos 500 millones de esos 1.700 tendrán necesariamente que ser utilizados para comprar productos nacionales. Esos productos obviamente tienen que ser competitivos en calidad y precio, porque yo no voy a entrar a una protección. Pero sí quiero ser un gobierno decididamente promotor. Quiero llevar a mis exportadores a Europa, al Asia y a los Estados Unidos para colocar productos en esos mercados. Quiero invitar a los agricultores, a los empresarios, a los textiles. He estado en 8 empresas
recientemente y he visto un cementerio de maquinarias. Necesitamos hacer lo que ha hecho los Estados Unidos a su tiempo, lo que hizo Europa, lo que hace Europa ahora, lo que hace el Japón. Promueve sus productos nacionales y yo estoy decidido, consciente de que vivimos en un mundo globalizado y competitivo, estoy decidido a promover la producción nacional para generar empleo digno para nuestra gente. Doctor Toledo. Volveremos luego de la pausa para hablar sobre políticas sociales y alivio a la pobreza. Permiso. Políticas sociales y alivio a la pobreza es el tema que corresponde abordar en este tercer bloque del debate entre candidatos presidenciales. El primer turno, 3 minutos, es para el doctor Alejandro Toledo. Yo conozco la pobreza porque la he vivido. Conozco el dolor de las familias pobres porque la he sentido. Por eso tengo un firme compromiso por reducir significativamente la pobreza en el Perú. Yo no creo en la democracia política sin democracia económica. En educación, yo quiero ser recordado como el presidente de la educación en el Perú. Y yo personalmente me preocuparé de que se logren metas básicas en los 3 niveles de educación. En los próximos 5 años, duplicaremos el presupuesto nacional en educación. Hoy día es alrededor de 14%. Tengo la firme decisión que al dejar mi gobierno en el año 2006, el presupuesto en educación será 30% del presupuesto total. Mi gobierno duplicará al final los sueldos de los maestros. Los maestros con 15 o 20 años. He visto ahora en Azángaro, que me hubiera encantado que me acompañe el presidente García, vi a otro en Huancavelica, una maestra que te transmite su boleta de pago, 550 soles al mes, 20 años de servicio. No, tengo la firme determinación de duplicar los sueldos de los maestros al concluir mi gobierno. Tenemos el plan Huascarán, que permite a través de Internet accesibilidad a los alumnos en los lugares más remotos y más pobres del Perú. Este proyecto será financiado con recursos externos para no hacer huecos en la caja fiscal. Los programas de alimentación, de desayunos escolares, serán transferidos a las municipalidades para que tengan un mayor control. Yo quiero duplicar el gasto social, pero con equilibrio fiscal. Hoy día, el gasto social bordea los 2.700 millones de dólares. Pero con el crecimiento de la economía, con incremento en la recaudación, estoy seguro que al concluir mi gobierno podremos recaudar alrededor de 4.000 millones de dólares y podremos incrementar la recaudación tributaria de 12% a 14.5%. Eso permitirá que el gobierno tenga más dinero para invertir en la nutrición, la salud y la educación. Yo soy el producto de la educación y no puedo olvidarme de ella. Permítame decirle, haremos todos los esfuerzos. Probablemente tendremos que reducir los gastos concertadamente con los líderes de las Fuerzas Armadas en la compra de armamento. Vamos a reducir el Ministerio de la Presidencia para poder invertir más en educación, salud, agua, desagüe, vivienda e infraestructura básica. Gracias, señor Lombardo. Ha hecho uso de 5 segundos adicionales que le serán descontados de su próxima intervención, doctor Toledo. Escuchemos al doctor Alan García Pérez. La principal política social de mi gobierno será crear trabajo. Mientras más peruanos trabajen, habrá menos necesidad. Pero naturalmente la mejor inversión que podemos hacer es en la educación, en el ser humano. Y nosotros también planteamos llevar al 20% del presupuesto como meta realista la inversión en la educación, con un currículum descentralizado y participativo, pero esencialmente volviendo a la gratuidad de la enseñanza. Se cobra mucho en los colegios, a través de las APAFAS,
Se cobra mucho en las universidades públicas. Los jóvenes tienen derecho a una mejor educación y eso solo se logrará con la gratuidad de la enseñanza. En mi gobierno, doctor Toledo, dimos la ley del profesorado. Yo estoy seguro que volviendo a la vigencia de la ley del profesorado plenamente, tendrán los maestros un inmediato, no al final del gobierno, un inmediato mejor salario. Y en segundo lugar, serán nombrados todos los provisionales de acuerdo a esa ley. Pero la política social no es solamente educación, es también salud. La salud que en este momento nos lleva a ser los campeones de la tuberculosis en Latinoamérica. Necesitamos descentralizar y hacer participativa la salud. Necesitamos, y me comprometo, a que las medicinas que compran todos los hogares bajen a menos de la mitad de su precio actual, porque es un abuso que yo no voy a permitir. Necesitamos hacer campañas contra las enfermedades que han vuelto, la malaria, el dengue, la tuberculosis, y ampliar la cobertura de salud. Eso sí se puede hacer. Mientras el país comienza a reactivarse y hay empleo, hay que cubrir las necesidades de salud, manteniendo, me comprometo, y afirmando el seguro escolar, que es tan importante para tantas familias en el Perú, pero dando también seguro de salud a los mototaxistas, a los transportistas, a las madres organizadas. Un tercer programa social básico es el de las madres organizadas, justamente, las madres del vaso de leche, las de los 16.000 comedores populares y clubes de madres con las que mi esposa Pilar trabajó. A ellas hay que fortalecerlas, darles autonomía total de toda injerencia política, aumentar lo que el Estado les da, descentralizar sus decisiones y sobre todo hacerles llegar la cobertura de salud a las que trabajan directamente y han tenido tantos accidentes. Estos son algunos de los temas de políticas sociales, pero el principal es el empleo. Y el último que planteo, pero básico, es atender a nuestros jubilados. Hay 1 millón de jubilados que han sido expoliados en sus pensiones y jubilaciones, que tienen que ser reconocidos, y la ONP tiene que terminar porque es un martirio para ellos. Gracias, doctor García. Corresponde la réplica durante 1 minuto 55 segundos al doctor Alejandro Toledo. Señor García, yo quisiera recordarle, usted dice que el trabajo también es su preocupación central. Le recuerdo que entre 1985 y 1990 usted dejó más de 1 millón de desempleados en la calle. Usted, señor García Pérez, en su gobierno, cuando inició lo que costaba 1 sol, al final de su gobierno costó 22.000 soles. Usted redujo la capacidad adquisitiva de la población a la mitad. Señor García, usted me recuerda aquel cirujano que va a operar y en las primeras 2 horas hace un buen trabajo, pero en la tercera y en la cuarta termina muerto. Verdaderamente usted nos dejó un país en desastroso. Entonces no logro entender por qué ahora decimos que es el trabajo el tema central cuando el desempleo era el común denominador en su gobierno. La medicina, yo quisiera recuperar un dato. Usted ha propuesto reducir el costo de las medicinas importadas en más de 50%. Un ejemplo, Feldene, que hoy día cuesta en el mercado 5 soles 61 centavos, si usted lo reduce al 50% costaría 3 soles 80 centavos. Debo informarle, señor García, que ese mismo medicamento, en términos genéricos, se llama Piroxicam. Y ese genérico cuesta 30 céntimos. Es decir, 12 veces menos de lo que usted propone. Hay que impulsar la industria nacional sin sacrificar la calidad. Ahí me quedo, señor. Muchas gracias, doctor Toledo. La réplica del doctor Alan García. Bien, como siempre, el doctor Toledo dice la mitad de la verdad. Aquí tengo este cuadro concreto, según el cual, y todo el Perú lo sabe, el índice de empleo industrial en mi gobierno aumentó de 131 a 143, del 85 al 90, y ahora cayó a 104. Eso lo sabe todo el país. Hubo otros problemas, pero todos tuvieron empleo, inclusive el doctor Toledo, dentro de mi gobierno. De manera que, volviendo al tema esencial de las políticas sociales, y sin demorarnos viendo el espejo retrovisor que preocupa a algunos,
Yo propongo al país como política social fundamental que a través de los municipios, que deben ser el gran órgano descentralizador y potencializador, nosotros creemos en la municipalización, no como el doctor Kuczynski, que quiere suprimir municipios en el Perú, según lo ha dicho 2 veces ya en sus debates técnicos. Nosotros creemos que a través de los municipios podemos hacer la gran política social del empleo. Antes hicimos lo que se llamó el PAIT, la política de apoyo al ingreso temporal. Yo creo que son los municipios los que tienen que tener un programa municipal de trabajo para los desempleados, que puede dar trabajo a decenas de miles de peruanos, ese 15% del país en extrema pobreza, que no puede esperar la reactivación o que la industria lo llame a trabajar. A ellos tenemos que ponerlos a trabajar en los municipios, en obras de infraestructura, de saneamiento, en servicios sociales. Yo creo que el programa municipal de trabajo para los desempleados es esencial para complementar la educación gratuita, la reducción del precio de las medicinas, la reducción de las tarifas y el apoyo a las madres organizadas en todo el país. Gracias, doctor García. Corresponde la dúplica de Alejandro Toledo durante 1 minuto. Yo le pido a la mujer y hombre peruana que nos escuche que pregunte al expresidente García Pérez por qué no hizo en su gobierno lo que ahora propone. No, yo tengo muy claras las cuentas. Eso es mi trabajo. Pero permítame no quedarme atrapado en el pasado y permítame proponer que en términos de salud nosotros pensamos tener menos enfermedades y tener un seguro básico para todos. Expreso mi prioridad. En mi gobierno la salud es un derecho. Tendremos un seguro básico de salud, tendremos los seguros escolares que ya están y lo fortaleceremos, combatiremos las enfermedades de la tuberculosis, el SIDA y la malaria, pero invertiremos más en salud. La pregunta que queda por ahí para los dos es cómo se financia, y yo le digo cómo se financia. Doctor Toledo. Habrá que evitar los gastos en otros lugares. Corresponde la dúplica al doctor Alan García. Sí, yo tampoco voy a volver ni al pasado, porque hay muchas cosas que se han quedado en el pasado, doctor Toledo. Lo que quiero es insistir sintéticamente. Vamos a restablecer la gratuidad de la enseñanza, vamos a mejorar los sueldos de los maestros. Este es un compromiso que cumplimos en mi gobierno con la ley del profesorado y lo haremos ahora. Vamos a ampliar la cobertura social a los mototaxistas, a los transportistas, a las madres organizadas en el vaso de leche, en los comedores populares, en los clubes de madres. Vamos a crear este programa municipal, descentralizado y no político, programa municipal de trabajo para los desempleados en extrema urgencia. Vamos a atender a nuestros jubilados que bien lo necesitan y vamos a dar trabajo a la juventud que tiene derecho a él. Corresponde sobre políticas sociales y alivio a la pobreza formular su pregunta máximo en 1 minuto a los 2 candidatos, a la periodista Zenaida Solís. Adelante, Zenaida. Gracias, Guido. Doctor Toledo, acaba usted de hablar de más dinero para el gasto social. ¿Urgente? ¿Se puede? En el año 2000, el gasto social por salud, educación y programas de asistencia alimentaria alcanzó el 43% del gasto total. Usted dice que incrementará sustancialmente estos programas con equilibrio fiscal. ¿En qué porcentaje estima que será posible el aumento, teniendo en cuenta que en lo que va del año el PBI ya ha caído un 3%, lo que indica que tendremos menos recursos? ¿Cree usted que debemos esperar este aumento en el primer año de un eventual gobierno suyo? Doctor García, usted ha dicho del abuso de los trabajadores. Efectivamente, en los últimos años el trabajo y el salario de una gran mayoría de peruanos se ha vuelto muy precarios, generando pobreza. Una forma de alivio de esta pobreza, por tanto, será el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Hace unos días le he escuchado decir que en un gobierno suyo derogará las leyes laborales dadas por el fujimorismo. ¿Esta es una decisión efectivamente tomada si llega a la presidencia? ¿Estima usted que podrá hacerlo además durante el primer año de su gobierno? Muchas gracias, Zenaida. Responde en primer lugar a Zenaida Solís el doctor Alejandro Toledo. Soy una persona que mira el futuro con mucho optimismo. Por eso
Señor García Pérez, no hablemos del pasado porque hay ropa tendida. La pregunta. Sí, nosotros pensamos que con voluntad política, sin afectar la disciplina fiscal y monetaria, haremos una repriorización del presupuesto nacional para invertir más en los sueldos de los maestros, de los trabajadores de salud y de los policías. No es posible hacer eso en el primer año. Sería inconcebible porque estamos en una recesión. Tenemos que hacer que ese carro de la economía que está parada se empuje con medidas decididas. Entonces, es cierto que este año tanto las metas fiscales como la de crecimiento están por debajo de nuestros compromisos. Pero nosotros pensamos que en ese programa de reactivación al cual hice referencia en la ocasión anterior, permitamos construir, crear y aumentar los ingresos fiscales. Eso es una manera. La otra manera, tendremos que recortar. En otros ministerios hemos propuesto la eliminación del Ministerio de la Presidencia. Ese Ministerio de la Presidencia que se ha convertido en el nido de las campañas políticas. Dicho sea de paso, fue un Ministerio de la Presidencia que fue creado por el doctor García Pérez. Si recortamos eso, tenemos más espacio financiero para aumentar los sueldos. Sé que esto es una decisión política. Y yo tengo la firme vocación política de hacer esa reorientación y repriorización para comenzar a atender esa deuda social pendiente. Muchas gracias, doctor Toledo. La respuesta del doctor Alan García Pérez. Sí, es imprescindible que se reequilibre la sociedad. En 10 años se dio mucha importancia solamente al capital, a la deuda, a los intereses, pero no al ser humano, al trabajador. Yo he encontrado que los servicios explotan a la juventud especialmente, haciéndolos trabajar 10 y 12 horas y pagándoles la mitad del salario, y propuse siempre que se eliminen los abusos de los servicios, porque como he explicado, donde trabajan 12 horas, pueden trabajar 3, 8 horas, y así se crea trabajo. Lo que he dicho es que voy a poner en vigencia principios fundamentales sobre los que yo no tengo duda, como el doctor Toledo dijo el 7 último de este mes, que no eran necesarios los sindicatos. Yo sí creo que son necesarios los sindicatos para organizar a la clase trabajadora, para que tenga mejores derechos, mejores salarios y condiciones. Yo sí creo que es necesario que se trabaje 8 horas, porque eso es lo universal y ese es un derecho sagrado ganado por los trabajadores. Ahora bien, pienso que así como la ley del profesorado no se respeta, tampoco se está respetando la ley de jubilación minera que dio mi gobierno. Tampoco se está respetando la ley de las 2 bonificaciones por año que dio mi gobierno. Yo lo que planteo es que los trabajadores tengan derechos ante el país, que los trabajadores trabajen, pero que sean respetados, que no sean humillados, que no se vea al hombre que busca un trabajo como la última rueda del coche. Tiene que tener derechos y esos derechos tiene que garantizárselos el Estado. Para eso será el gobierno aprista, mi gobierno, un gobierno esencialmente en defensa de los trabajadores, que convoque la inversión, pero básicamente obligue a concertar a los industriales y empresarios con los trabajadores que deben tener derechos. Muchas gracias, doctor García. Al volver de la pausa, escucharemos las propuestas de los candidatos presidenciales sobre derechos humanos, política anticorrupción y política antidrogas. Volvemos. Sobre derechos humanos, política anticorrupción y política antidrogas, corresponde hacer uso de la palabra en primer término y durante 3 minutos al doctor Alan García Pérez. Quisiera decir que los derechos humanos son mucho más amplios de lo que comúnmente se dice y cree. Implican el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, también el derecho a la vida. Y es sobre este último tema que se focalizan muchas veces los análisis, y vamos a responder a ellos. Mi gobierno respetará estricta y democráticamente los derechos humanos de todos los peruanos. Mi gobierno velará porque haya una independencia de los poderes, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, porque hay una independencia del Parlamento respecto al Ejecutivo, porque así los controles evitan que se violen los derechos humanos.
Mi gobierno impulsará la Comisión de la Verdad que ahora se ha creado para averiguar respecto a los 20 últimos años de lucha antisubversiva, así como creó el Consejo Nacional de los Derechos Humanos que todavía existe. Pero al hablar de los derechos humanos debemos hablar también de la reparación por la verdad y la indemnización a las víctimas de la guerra antisubversiva durante estos 20 años y reconocer ese derecho. Sin embargo, tampoco debemos bajar la guardia ante la subversión. Tampoco debemos hacer que este esfuerzo nos haga olvidar el papel que de todas maneras cumplieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para dejar atrás la página negra del terrorismo que tantos muertos y tanto dinero costó a nuestra patria. En cuanto a la corrupción, creo que es esencial, y este tema lo afronto personalmente, porque tanto se ha señalado 10 años a Alan García con una leyenda negra. Yo me comprometo a que durante mi gobierno, con el apoyo de la juventud, no haya un acto de corrupción. Yo estoy seguro que nosotros podemos impulsar las investigaciones que hay ahora sobre estos 10 años dramáticos, no transigir con ninguno, ni con Fujimori ni con Montesinos, que solo deben tener por destino la cárcel, y los miles de millones que ellos y sus secuaces se robaron, yo los asignaría al trabajo de emergencia para los desempleados de ese 15% de extrema pobreza que están sufriendo el abandono. Para garantizar la lucha contra la corrupción debemos crear una comisión nacional permanente con las personalidades más reconocidas y respetadas. Debemos hacer que la Contraloría esté en manos de la oposición para que no haya ninguna alianza ni ocultamiento. Debemos hacer que la Comisión de Fiscalización en el Congreso también esté en manos de la oposición. Impulsar una cultura contra la corrupción en nuestras escuelas, hacer la prepublicación de todas las decisiones del Estado. Creo que de esta manera lograríamos que la corrupción ceda paso, pero dentro de la democracia, con prensa libre y con independencia de poderes. Esta es la garantía esencial que habrá. No seremos una dictadura, sino una democracia. Doctor García, muchas gracias. Corresponde hacer uso de la palabra durante 3 minutos al doctor Alejandro Toledo. Este es un tema que me interesa mucho. La corrupción y la violación de los derechos humanos son las dos caras de la misma moneda. La impunidad. La impunidad. El narcotráfico es solo uno de los monstruos que se han alimentado en la sombra de la impunidad los últimos 15 años. Combatir y sancionar la corrupción no es solo un tema moral y de justicia. Es una necesidad básica para el futuro, para que no se vuelvan a repetir situaciones como se ha repetido los últimos 15 años. La impunidad alienta el delito. Amigos, si hoy día castigamos con visión de futuro, sin revanchas, sin abrir heridas, sin casa de bruja, debemos aprender del pasado para construir un futuro mejor. Necesitamos conocer la verdad, tanto de la corrupción como de la violación de los derechos humanos. En mi gobierno tengo la firme determinación de respaldar e institucionalizar la Comisión de la Verdad. Tenemos una sociedad en la cual tenemos que mirarnos al espejo. No es bueno meter lo que no nos gusta debajo de la alfombra. Necesitamos, para reconciliarnos, saber la verdad. Tenemos nosotros personas idóneas en el tema de la corrupción. David Weissman, Anel Townsend. Yo espero que Fernando Olivera acepte participar en este punto específico. Quiero hacer 2 atingencias. Primero, quiero comprometerme públicamente esta noche ante todos los peruanos que mi gobierno se comprometerá a asumir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad como compromisos vinculantes y obligantes para el Estado. En segundo lugar, quiero solicitar al expresidente Alan García Pérez que ahora se comprometa ante el pueblo a hacer el mismo compromiso para el futuro. La Comisión de la Verdad no debe ser para
lo nacional. Debemos trabajar para la creación de la Corte Internacional Penal. Esto es un compromiso que yo asumo. Muchas gracias. A usted, doctor Toledo. Escuchemos la réplica del doctor Alan García Pérez. El tema era derechos humanos, anticorrupción y drogas. Quiero decir que yo he firmado con la Comisión de la Verdad un compromiso y que no es necesario llamarme a suscribirlo ahora. El tema de las drogas es fundamental porque necesitamos una sustitución efectiva para poder luchar realmente contra el cultivo de la coca ilegal en nuestro país, la que se va a la cocaína. Y para eso se abre una oportunidad importantísima en este momento que puede servir de instrumento para crear trabajo, aunque parezca absurdo. El Plan Colombia, que ayuda a Colombia a erradicar la cocaína, va a ser ampliado regionalmente y es la oportunidad en la cual nosotros podemos, y lo haré reuniéndome con el presidente Bush y con el presidente Pastrana, haciendo que Estados Unidos invierta más en la erradicación, pero también en la sustitución, en la agroindustria y en la comercialización de los nuevos cultivos que sustituyen a la coca. Y de esa manera tendremos trabajo en todas esas zonas. Y de esa manera podremos negociar otros temas, como que entren los textiles peruanos. A cambio de que nosotros luchemos contra la droga, tiene que concedérsenos facilidades como que entren los textiles, y así lograremos en 5 años, como han calculado muchos, cientos de miles de empleos para los buenos textiles que nosotros podemos colocar. Pero también hay que luchar contra el consumo de la cocaína. Y luchar contra el consumo supone una cultura de la moralidad, supone una cultura a través de las escuelas, de los medios de televisión, de los organismos no gubernamentales, pero supone que ningún funcionario público sea consumidor de cocaína. Yo creo que así también habría que hacer un juramento para decir que solo puede ser funcionario público, alto o bajo, aquel que no ha consumido cocaína o no tiene ninguna circunstancia de prueba respecto a ello. Gracias, doctor García. La dúplica corresponde al candidato de Perú Posible, doctor Alejandro Toledo. Yo quiero públicamente pedir al expresidente García Pérez que se comprometa conmigo ante el Perú esta noche a aceptar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad como compromisos vinculantes y obligantes para el Estado. Es de vital importancia. No le quitemos el cuerpo. Es vital. Segundo, sí es cierto, mi gobierno no hará concesiones algunas al terrorismo ni al narcotráfico. Estamos conversando y hemos conversado en la Casa Blanca sobre las posibles estrategias de enfrentar el narcotráfico y nosotros seremos firmes sobre eso. Pero me parece curioso, señor García Pérez, es inconcebible que usted hable de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, cuando usted tiene juicios pendientes, que en su gobierno violaron los derechos humanos, que se robaron dinero y aún no se ha respondido a la justicia. Yo creo que necesitamos tener la autoridad moral. Yo no quiero regresar al pasado, quiero mirar al futuro, pero no quiero cometer los mismos errores. Por eso yo preferiría no tocar temas hacia atrás porque pudiéramos empantanar esta discusión. Soy un hombre optimista. Permítame decirle, existe muchas evidencias sobre el tema de la sustitución del cultivo. Y sí es cierto, coincido, que puede haber un mecanismo de generar trabajo no solo después de la sustitución para plantar café o cacao y poner a precios especiales en el mercado internacional, sino que de repente podemos erradicar la coca manualmente, las hojas de coca. Y eso es una manera también de generar trabajo para la gente. La gente que cultiva la coca no es narcotraficante. Son gentes como yo y tú, que solo buscan un trabajo digno. Doctor Toledo. Trabajo. Muchas gracias. Su dúplica, doctor García. Creo que es importante decir que en cuanto a la droga, tendremos que hacer una gran política para obtener de ella recursos de trabajo que nos permitan dar empleo a muchísimos peruanos. Yo, señor Toledo, tengo la autoridad moral de que durante 10 años
después de haber sido absuelto por la Corte Suprema del Perú, tras 2 años de estar aquí respondiendo a todo, durante 10 años me han expurgado y buscado en todo el mundo, sin encontrar jamás ninguna cuenta, cosa que sí ocurrió con usted sin haber llegado a la presidencia. Pero a mí, señor Toledo, nadie me ha registrado como consumidor de cocaína, ni tengo un certificado que prefiero no mostrar, que demuestra que sí hay personas que consumen cocaína. Un consumidor de cocaína no puede ser gobernante de un país. Yo pienso que la lucha contra la corrupción comienza por casa también. Cumplido, doctor García, muchas gracias. Su dúplica, doctor Toledo. La verdad, no decir la verdad es grave, señor García Pérez, y usted lo sabe porque no ha dicho la verdad. Pero además, el tema es corrupción, derechos humanos. El Perú está esperando, señor García Pérez, que usted dé cuenta, y a todos los familiares del Perú, lo que sucedió con los 2.619 desaparecidos durante su gobierno. El número más alto registrado en cualquier gobierno del Perú. El Perú está esperando que usted dé cuenta de las masacres de Cayara, del Frontón de 1986, que fueron establecidos por la Comisión Ames y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que la verdad es mucho más grande y transparente y la gente está esperando eso. Las medias verdades son peligrosas, porque todavía... Tiempo cumplido, doctor Toledo, muchas gracias. Gracias. Sobre el tema de política anticorrupción, derechos humanos y política antidrogas, corresponde formular su pregunta durante 1 minuto a los 2 candidatos presidenciales, al abogado y periodista Juan de la Puente. Adelante, Juan. Doctor García, el Perú asistió indignado al espectáculo de la compra de los medios de comunicación por el anterior régimen, y usted lo ha dicho en su campaña. Por ello le pregunto si un gobierno suyo promovería una nueva ley de telecomunicaciones para establecer una nueva relación entre el Estado y los medios. Puntualmente, ¿podría comprometerse usted a crear una comisión muy amplia que formule una nueva política de concesiones de las señales de la televisión y la radio, y crear otra comisión no sujeta al gobierno que distribuya la publicidad del Estado al margen de motivaciones políticas? Doctor Toledo, usted es el candidato que aparece más cercano a una política de cooperación con los intereses de los Estados Unidos en el Perú. Por eso le pregunto si conservará la actual política antidrogas diseñada por Montesinos, que significa la erradicación violenta, forzada y abusiva de cultivos de coca, que afecta a más de 200.000 familias y que mantiene solo como un cliché el desarrollo alternativo. Puntualmente, ¿se compromete usted a fortalecer una nueva política? Muchas gracias. En primer término, la respuesta del doctor Alan García. Sí, yo soy un defensor de la libertad de prensa y me parece que la libertad de prensa es la garantía auténtica contra la corrupción, contra el abuso y contra la violación de los derechos humanos. Porque es el periodista el que pone en movimiento la noticia, es el periodista el que la lleva hasta los tribunales y el que la lleva ante el Parlamento que fiscaliza. De manera que tenemos que defender esa libertad de prensa, siempre y cuando, como usted ha dicho, no se compromete esa libertad con intereses ajenos a los propósitos que deben tener los medios de comunicación. Yo estoy convencido que después de la dramática experiencia que hemos tenido, sí debe plantearse un concepto nuevo respecto a cuáles son los objetivos de los medios, especialmente aquellos que tienen concesiones del Estado. Y estoy seguro que este es un clamor nacional y será tratado oportunamente. En cuanto al uso de la publicidad estatal, concuerdo con usted, no se puede continuar haciendo que los ministerios, al saber y entender de los gobernantes, utilicen eso para silenciar a los medios de comunicación o para sobornarlos, como ha ocurrido, y los videos de Montesinos así lo demuestran. Estoy de acuerdo con usted en que debe haber al interior del gobierno y con personalidades ajenas al gobierno una comisión nacional que sepa qué publicidad tiene el Estado y a dónde va esa publicidad y con qué criterios y razones va. Yo creo que la publicidad del Estado debe ir a los medios en orden estrictamente sujeto a su audiencia, al interés y al cumplimiento de metas culturales que tengan.
El Estado debe plantearse como condición para poner sus avisos y su publicidad, que los medios hagan políticas culturales, educacionales, que los medios defiendan al país del narcotráfico, de la corrupción, de la violación de derechos humanos. Creo que eso es esencial. Muchas gracias, doctor García. La respuesta del doctor Alejandro Toledo. Señor de la Puente, no soy un candidato cercano a los Estados Unidos. Soy una persona que cree en la globalización y en la competitividad y en la diversificación de las relaciones. Sí, creo que tenemos que buscar una nueva estrategia de erradicación del narcotráfico. Tenemos muchas evidencias, pero aún no han funcionado. No soy partícipe de una erradicación violenta. Sí soy partícipe de, conjuntamente con los países consumidores, encontrar una estrategia que permita erradicar, sustituir el cultivo y que se puedan encontrar precios ventajosos para los productos sustitutorios en el exterior. En febrero fui invitado al Foro Mundial de Economía en Davos y planteé en la conferencia central que los países de América Latina y el Perú en específico no espera que le regalen nada, no nos den alimentos. No esperen que nos den dinero para combatir el narcotráfico. Proporcionen precios preferenciales para los productos como el café o el cacao, que se puede producir y exportar. Mientras existe una demanda, habrá una oferta. Yo creo que es de vital importancia que esto se haga conjuntamente y propongo esta noche, como propuse al presidente Andrés Pastrana hace algunas semanas aquí, de que los países productores, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, elaboremos una estrategia conjunta para negociar con los países consumidores. Muchas gracias, doctor Toledo. Al volver, escucharemos las propuestas del candidato de Perú Posible, doctor Alejandro Toledo, y del candidato del Partido Aprista, doctor Alan García, sobre descentralización, gobiernos regionales y locales. Permiso, señores. Los candidatos presidenciales abordarán en este segmento el tema descentralización, gobiernos locales y gobiernos regionales. Corresponde el uso de la palabra en primer término al doctor Alejandro Toledo. Yo soy un provinciano. Yo conozco los efectos adversos del centralismo. El desarrollo del Perú es inviable sin la descentralización. La historia de la descentralización en el Perú ha sido la de adoptar la tesis de descentralización como un cambio para que nada cambie. La descentralización no es solo una demarcación regional que alimenta los conflictos interdepartamentales y provinciales, como sucedió en el gobierno del señor García Pérez. No es una mágica solución legal o administrativa. Es un proceso que permite descentralizarnos primero culturalmente, generar riquezas en las regiones más equilibradamente. La descentralización no es un tema administrativo, no es un tema legal. La descentralización es la capacidad que tienen las provincias, los departamentos, para hacer uso de sus mayores potencialidades, para obtener trabajo, para poder desarrollarse económicamente, para competir de igual a igual. Arequipa, 18% de desempleo, 75% de los créditos se aprueba en Lima, 62% de la inversión social se queda en Lima. La mayor parte de empresas que funcionaban en Arequipa, tomo Arequipa como ejemplo, se han venido a Lima. En mi gobierno hemos dicho que mientras que en Argentina el 30% del presupuesto nacional lo administran los gobiernos locales, mientras en Colombia
el 20% del presupuesto nacional lo administran los municipios. En el Perú hoy, 3.8% del presupuesto nacional lo administran los 2.000 municipios. No, señor. Yo tengo la firme determinación que en mi gobierno, al concluir, por lo menos 15% del presupuesto nacional serán administrados por los municipios. Hemos tomado también la firme determinación de eliminar el Ministerio de la Presidencia y entregar esas atribuciones con parte del presupuesto a los gobiernos locales como una muestra contundente de nuestra vocación por la descentralización. Gracias. Muchas gracias, doctor Toledo. Corresponde el turno al doctor Alan García Pérez. En este caso yo usaría la exposición de Alejandro como un prólogo a mi intervención porque la suscribo totalmente. El problema es cómo. ¿Cómo hacemos regionalización y descentralización? Ese es el problema concreto. Para crear más trabajo y desarrollo en los departamentos y regiones. Nosotros proponemos que en cada departamento haya un gobierno regional elegido por votación universal y secreta, y cuyo presidente sea también elegido, sin asambleísmo, un gobierno técnico que tenga a su cargo lo que es vivienda, agricultura, minería y todos los sectores que ahora se manejan desde Lima. En Lima se toman diariamente 900 decisiones para las provincias, para los departamentos. Hay que acabar con eso haciendo que allá se tomen. A esos gobiernos regionales, en el Callao, en Loreto, en Arequipa, vamos a entregar el 40% del presupuesto nacional en atribuciones y en rentas. Pero también vamos a dar una nueva ley del canon para que haya más dinero de la minería y del petróleo para cada uno de los departamentos. Un verdadero canon. En cuanto a los municipios, que son un instrumento básico de descentralización, yo tengo cómo decir cómo aumentar sus recursos. Hoy día solo se les envía 1.200 millones de soles, el 3% del presupuesto nacional. Hay que aumentarlo a más del 10%, pero concretamente. Primero, a través del Programa Municipal de Trabajo para los Desempleados. Hay que dar a esos municipios recursos para la solución inmediata del mayor problema del Perú, que es el trabajo. Pero en segundo lugar, vamos a transferir a los 2.000 municipios del país todos los recursos del INAVIF, que debe ser descentralizado totalmente, 56 millones, 84 millones del INFES, 27 millones de cooperación popular que todavía se usan desde Lima, 33 millones del Instituto del Deporte. ¿Qué tiene que gobernar Lima al guardián de la piscina de Trujillo? ¿Qué tiene que gobernar Lima al hogar de niñas de la floresta de Trujillo? Necesitamos transferir temas como Foncodes, como la construcción de aulas y postas a los municipios. Así vamos a transferir, de hecho, de inmediato, 650 millones de soles y tendremos un aumento sustantivo del fondo de los municipios. Pero el turismo, en tercer lugar, debe ser el gran objetivo descentralizador. Debemos desgravar todas las actividades turísticas porque dan empleo en las provincias. Debemos además usar la gran deuda que ya tenemos concedida, los créditos concedidos para hacer caminos. El camino de Chiclayo a Chota y a Cutervo, el camino de Arequipa a Juliaca. Debemos descentralizar de esa manera, mejorando la estructura caminera, y tenemos créditos y tenemos empresas suficientes para descentralizar por los caminos del Perú. Muchas gracias, doctor García. La réplica del doctor Alejandro Toledo. Sí, algo muy concreto que está escrito en blanco y negro en este tomo sobre descentralización y que está resumido en este documento que se ha distribuido esta noche. A mí me gustaría conocer el programa de gobierno del doctor García Pérez en blanco y negro. Permítame entrar a lo específico. Hemos propuesto que en nuestro gobierno crearemos el Consejo Nacional para la Descentralización, que será un espacio en donde se entretenerán las propuestas, participarán los alcaldes, los gobiernos departamentales, y de ahí surgirá, no desde Lima, desde las provincias. Fortaleceremos los gobiernos locales a través de las siguientes medidas concretas. Se restituirán a los gobiernos locales, particularmente a los de provincia, las competencias y recursos económicos conculcados a lo largo de estos últimos 10 años.
Impulsaremos la nueva ley orgánica de municipalidades. Ya dije, elevaremos el presupuesto de 3.8% a 15% al concluir nuestro gobierno. Proporcionaremos asesoría técnica descentralizada para fortalecer la gestión de los gobiernos locales. Para superar ese viejo sistema de exclusión de las provincias, hemos sugerido la creación del Comité de Desarrollo Distrital, en donde las comunidades campesinas, las organizaciones locales puedan estar representadas y puedan debatir sus propios problemas. Necesitamos descentralizarnos mentalmente. No es posible debatir descentralización y pobreza en Lima. Debemos sacarlos a las provincias y los departamentos. Corresponde la réplica al doctor Alan García Pérez. Quiero insistir muy brevemente. El turismo en cada distrito del Perú puede ser un motor para mayores ingresos y más trabajo. Está calculado que en 5 años podrían generarse 750.000 empleos a través del turismo. Pero además la construcción de caminos usando los créditos que tenemos. Quiero insistir en un tema esencial. Vamos a descentralizar el país a través de la educación. En muchas provincias de nuestra patria se reclama con urgencia universidades, porque son provincias que están totalmente aisladas. Cuando ustedes van a Cutervo, a Chota, a otras provincias de nuestra patria, de donde cuesta salir muchísimo dinero y muchísimas horas, la juventud reclama universidades científicas, universidades con tecnología de la información, universidades con genética y agricultura. Debemos crear más universidades para nuestra juventud, no tener temor a crear centros de estudio universitario en nuestras provincias, que acabe el centralismo universitario en Lima o en las capitales departamentales. Creo que esa es una forma de lograr el descentralismo fundamental. Y el otro es proceder a que en cada una de las provincias el municipio tenga pues un papel más protagónico en la solución de los problemas del trabajo, a través del programa municipal de trabajo para los desempleados, que insisto, es esencial para que decenas de miles de peruanos que hoy día no tienen ninguna esperanza puedan trabajar productivamente en sus lugares, en sus municipios, y no seguir viniendo hacia Lima, donde solo encuentran la tuberculosis y la miseria. Es fundamental insistir entonces en que vamos a convocar la elección de gobiernos regionales y vamos a impulsar todos los recursos del Ministerio de la Presidencia que en mi primer gobierno yo desactivé, desaparecí, vamos a ubicarlos en los municipios del Perú. La dúplica del doctor Alejandro Toledo. En contraste con el tema anticorrupción y derechos humanos, en este tema creo que tenemos grandes coincidencias con el expresidente García Pérez. Sí, lo he dicho. Y lo he dicho yo en Quillabamba, en Espinar, que el Perú tiene una gran atracción turística que se debe desarrollar descentralizadamente. Y no me refiero solo a Machu Picchu, al Cusco, a Sacsayhuamán, a Nazca, a Chan Chan, a Chavín de Huántar, a Huaca Rejada. Me refiero al turismo ecológico también, que es una manera de descentralizar y generar trabajo. Propongo que en mi gobierno vamos a conformar los gobiernos departamentales mediante elecciones democráticas en el año 2002, conjuntamente con las elecciones municipales. Vamos a impulsar las universidades de provincias. Yo trabajo ahí. Yo no doy un discurso en provincia sin antes entrar a las universidades. Muchísimas gracias. Estoy comprometido con la juventud provinciana. La réplica del doctor Alan García. Me felicito y de verdad emocionadamente que el doctor Toledo, que hasta ahora no había hablado de gobiernos regionales y departamentales, acepte que esta es una tesis fundamental y acepte que podemos crear muchas universidades en las provincias para de esa manera hacer que nuestra juventud se forme allí y se quede allí para producir. Todo eso está no en 6 volúmenes. El doctor Toledo tiene a su lado una computadora muy importante. Yo le voy a entregar este disquete moderno en el cual va a encontrar todo el plan que puede tener en 6 volúmenes, porque esa es la modernidad de este tiempo. Entonces, vamos a insistir en la descentralización, porque a través de estos procedimientos técnicos, doctor Toledo, se puede descentralizar la educación, la universidad, el turismo,
Por eso he llamado a la juventud, y esa es la descentralización esencial, a lanzarse hacia la teoría del conocimiento, a crear universidades científicas en todo el país. Yo creo que podemos dar un salto que nos sitúe como ciudadanos del mundo en esta nueva época fundamental del salto tecnológico y científico. Tiempo cumplido, doctor García. Corresponde formular su pregunta sobre descentralización, gobiernos regionales y locales al periodista Juan Paredes Castro. Adelante, Juan. Doctor Toledo, usted ha edificado una catedral casi barroca de ofertas electorales con un fuerte repique de campanas en el tema de la descentralización. Sin embargo, por su carga cautillista, muchos temen que usted pudiera pretender hacernos comulgar con algunas ruedas de molino. ¿Será capaz de impulsar una descentralización, comenzando por reducir y desconcentrar el poder presidencial excesivo que tenemos ahora, algo así como la despachacutización de sus expectativas presidencialistas? Doctor García, la creación aprista de los gobiernos regionales fracasó por una cosa simple y absurda. Se designaron los conductores de un tren que apenas estaba dibujado en el papel. Más aún, no se habían puesto ni siquiera los rieles. Se intentó traspasar las funciones de ministerios a los gobiernos regionales, pero los presupuestos, la plata, se manejó siempre desde Lima. ¿Cómo ver a su gobierno con un tren de descentralización en marcha y no estancado como el tren eléctrico? Muchas gracias, Juan. Corresponde formular su respuesta en primer término al doctor Alejandro Toledo. Señor García Pérez, yo tengo mi disquete y mi programa de gobierno en esta computadora, pero además lo tengo en blanco y negro para que lo puedan ver todos los peruanos. No lo tengo en mi bolsillo. Permítame responder a la pregunta. Sí, me comprometo ante el Perú que tengo la predisposición de descentralizar el poder de la presidencia y del gobierno. He dado muestra de que vamos a eliminar el Ministerio de la Presidencia para transferir esas atribuciones a los gobiernos locales. Vamos a dar a los gobiernos locales mayor autoridad para administrar la salud y la educación. No es bueno cuando un presidente es todopoderoso o cuando tiene secretarios en vez de ministros. Hay que descentralizar el Perú. Y una manera de hacerlo es no solo dándole mayor autoridad administrativa y presupuestal, sino escuchando sus propias iniciativas y descentralizando el poder de la presidencia. Todas las ofertas que nosotros hemos hecho, señor Paredes Castro, está financiado y no entra a una indisciplina fiscal. Es de vital importancia. Así como reorientamos los presupuestos hacia la educación, necesitamos hacer una reestructuración interna del presupuesto nacional para entregarle mayor poder a los departamentos y a las provincias. Sé que en campaña a veces no nos escuchamos unos al otro, pero el tema de la regionalización está aquí. No. Pero hay que hacer una regionalización con una mentalidad menos burocrática de lo que se propuso en el gobierno del 85 al 90. Necesitamos hacer una reingeniería administrativa en los gobiernos locales y yo creo que la descentralización comienza de abajo hacia arriba, de los municipios hacia la región. Doctor Toledo. Gracias, señor. Muchísimas gracias. En el siguiente bloque escucharemos la locución, la respuesta del doctor Alan García. Perdón usted. Estimado Juan Paredes, muchas gracias por su pregunta. Antes de responderla, ahora que he escuchado decir a Alejandro que va a reducir los poderes de un presidente todopoderoso, recuerdo que no hubo nada más todopoderoso que Pachacútec, que era un inca emperador. De manera que ojalá no pasemos de un emperador japonés a un emperador tipo Pachacútec. Digo, al responder su pregunta, que durante mi gobierno impulsamos el proceso de la regionalización con absoluta sinceridad y voluntad. Creíamos y creo que ese era el proceso más importante para romper la hegemonía de Lima de 180 años sobre el resto del país. Mucho se puede decir, pero la Constitución del 79 así lo obligaba, a que hubieran unas asambleas conformadas de manera un poco desordenada, pero era la Constitución. Por eso planteo, y he presentado una ley ya al Parlamento, que los gobiernos regional departamentales que debe haber ahora sean gobiernos exclusivamente técnicos, cuyo presidente tenga poder efectivo para de esa manera lograr
administrar la vivienda, la agricultura, él y su cuadro técnico, y no había asambleísmo, pero en verdad impulsamos la entrega de 35%, Juan Paredes Castro, del presupuesto nacional a los gobiernos regionales, que fueron asesinados por Fujimori un año después, con el pretexto de que eran ineficientes. ¿Qué autoridad moral tenía Fujimori para decir en nombre de un Estado ineficiente 180 años desde Lima que unos gobiernos regionales que tenían apenas un año de vida ya eran ineficientes? Era el centralismo militar autoritario y absoluto. Yo creo que vamos a echar a andar eso, como ahora el alcalde de Lima va a echar por fin a andar el tren eléctrico que por mezquindad y odio del fujimorismo ha estado detenido durante 10 años, en que pudo servir a millones de pasajeros en el sur, y ojalá el doctor Andrade continúe esa obra por el bien de todos los limeños, como nosotros continuaremos la creación de los gobiernos regionales. Doctor García, muchas gracias. Ahora sí, volvemos en el bloque final para escuchar la alocución final también de los candidatos Alan García Pérez del Partido Aprista y Alejandro Toledo de Perú Posible. Permiso. Llegamos al momento final de este debate entre los candidatos presidenciales y vamos a escuchar su última intervención. En primer término, la del doctor Alan García Pérez. Yo quiero agradecer a todos los peruanos que nos han escuchado, al doctor Alejandro Toledo, con el que hemos sostenido un debate, yo creo que alturado y constructivo, y del que pueden hacer concertación y coincidencia. Quiero decir que vivimos una situación muy grave, pero que de peores circunstancias hemos salido los peruanos, de la guerra con Chile, de la terrible crisis de 1930. Creo que con la fuerza de nuestras tierras volviendo a producir y nuestras máquinas comenzando a moverse nuevamente, con más empleo, con mucho más trabajo, nosotros podremos tener al Perú caminando otra vez hacia el futuro. Esa es mi esperanza y he venido a servir a la patria. Necesitamos la unión y el compromiso y la concertación de todos los peruanos para lograr la inversión extranjera, pero también la inversión interna de esperanza de todos los peruanos. Y creo que este debate habrá servido, estoy seguro, para que los indecisos, quienes creían votar en blanco, cambien en algo su opinión respecto a nosotros, los dos candidatos. Quiero decirles a todos los ciudadanos, hemos vivido tiempos dolorosos. Cada uno. Yo creía que había vivido solo mi exilio, pero me encontré que en el Perú hay muchos exilados también dentro de su propia tierra. El desempleado, el propio industrial que tiene la fábrica cerrada, el jubilado sin pensión, el profesor con bajísimo salario, todos esos son exilados dentro de la tierra, y hay que poner fin a ese destierro, concertando y llamando a los mejores. Repito que a mí me ha dejado en libertad el APRA para que llame a los mejores, y me comprometo con Alejandro Toledo aquí, si Dios y el pueblo me dieran esa responsabilidad, a convocar de inmediato a él y a lo mejor que él tenga o considere para hacer un gobierno unido. Queremos que el Perú vea en sus políticos un ejemplo de armonía y de conciliación, para cumplir el enorme objetivo de dar trabajo, que es lo que clama el país. Y el país en estos 10 años nos ha dado un ejemplo inmenso. Mientras desde Palacio de Gobierno destruían la industria y el empleo, el pueblo creó 2 millones de empleos, ambulantes, mototaxistas, transportistas, vendedores de esquina. Se defendió creando 2 millones de empleos en sus pequeñas industrias. Eso demuestra que el pueblo necesita un gobierno que lo ayude, que lo impulse, que facilite el dejar trabajar. Les doy gracias a todos y les reitero mi compromiso. Después de 10 años, no duden que tengo una enorme emoción de haberme dirigido en este tiempo a todos los peruanos, de haber vuelto a las tierras del norte que vi como desiertos y que por obra, algo hice por el Perú, por obra de mi gobierno, son ahora tierras productivas por decenas de miles de hectáreas. Que Dios bendiga a los peruanos, que bendiga nuestros hogares, que nos ayude a concertar y a unirnos, y que nos ayude a salir de la enorme crisis del desempleo que sufren todos los peruanos y todos los hogares. Muchas gracias. A usted, doctor Alan García, corresponde la intervención final al doctor Alejandro Toledo. Quiero sinceramente agradecer a los organizadores de este debate por haberme permitido llegar a los hogares de cada uno de ustedes y poder presentar nuestras propuestas, nuestros planes de gobierno concreto
y nuestra ferviente decisión de construir gobernabilidad mirando hacia el futuro. Por esta razón, estoy convencido que los ganadores de este debate democrático han sido ustedes. Este debate ayudará a que ustedes tomen una decisión. Tomen una decisión. Fortalezcan la democracia. Si están convencidos que el señor Alan García Pérez tiene un mejor programa que nosotros, voten por él. Si ustedes creen que nosotros tenemos la propuesta y representamos el cambio, voten por nosotros. Esta noche he demostrado que tenemos un equipo de gobierno y que tenemos una firme vocación al cambio para generar más trabajo. Y te invito a no regresar al pasado. No volvamos a cometer los mismos errores. Porque yo sé, una no tiene trabajo. Cuando un joven no tiene posibilidades de trabajo, es un joven sin futuro. Cuando una familia no tiene trabajo, es una familia que tiene problemas. Nuestro equipo de gobierno y yo generaremos más confianza para los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Eso permitirá reactivar la economía, crecer sostenidamente y fundamentalmente generar más trabajo. Estoy totalmente convencido que la mayoría de ustedes no quieren un presidente que solo hable bonito. Yo estoy seguro que ustedes quieren un presidente que resuelva los graves problemas que confronta hoy día el Perú. Por eso, la pregunta que tenemos que hacernos esta noche para reflexionar en el día de la votación, el 3 de junio, es el siguiente. ¿El señor Alan García Pérez fue bueno o malo en su gobierno? Si ustedes creen que fue bueno, voten por él. Si ustedes creen que no lo fue, voten por el cambio. La pregunta que tenemos que hacernos también es ¿quién de los dos candidatos cree usted que está en mejores condiciones para generar trabajo? Si ustedes creen que es el señor García, voten por él. Si no, voten por el cambio. Amigas y amigos, ha sido un privilegio exponer democráticamente gracias a tu sacrificio. Y hoy día quiero decirte que yo trabajaré incesantemente. El tiempo se ha vencido, para construir doctor Toledo, futuro. muchísimas gracias. Eso es mi compromiso. Hemos llegado al final de este evento organizado por Transparencia y yo estoy seguro que ustedes evaluarán que ha sido un evento positivo. Los candidatos han sido capaces de confrontar sus ideas y eventualmente de concordarlas. Creo que eso es un balance positivo para la democracia peruana porque además han adquirido compromisos con nosotros que serán la exigencia mañana de los ciudadanos. El Perú les agradece su participación, señores candidatos, y ahora será el pueblo el que decida cuál de ustedes será el próximo presidente de la República. Buena suerte. Yo los invito a darse la mano para sellar este buen augurio. Gracias. Gracias, suerte. No te preocupes. Todavía no he descargado todo. No lo voy a hacer tampoco. Muy buenas noches, amigos.